muy buenas. Seguimos hoy con nuestros contenidos gramaticales de la unidad Campus. La clase pasada trabajamos un poco entonces con el infinitivo y el infinitivo perfecto. Hoy tenemos como nuestra unidad el infinitivo, el gerundio y el gerundio perfecto, ¿vale? Vamos a ver entonces aquí qué es cada uno de ellos. El gerundio es generalmente usado en presente cuando hablamos entonces de acciones en desarrollo, de ações que estão se desenvolvendo. Entonces, el gerundio equivale fundamentalmente a un adverbio, o sea, siempre acompaña una acción, siempre acompaña un verbo, caracteriza esta acción como algo que se desarrolla en aquel momento, que se está desarrollando, ¿vale? Então é isso, um advérbio é sempre aquela palavra que caracteriza o verbo, um trecho da oração, que acompanha. E o gerúndio tem então essa característica, né? E ele tem diferentes valores. Causal, condicional, modal. Causal habla acerca de la causa, de la acción. Condicional, como habíamos visto en otra clase, ya habla entonces de condiciones para que se realice algo. Y modal habla del modo, la manera, ¿vale? Entonces, hay un ejemplo aquí. Muchos estudiantes trabajan cuidando niños o poniendo copas. Aquí, cuidando y poniendo están en gerundio. Siempre tiene esta característica de ando, yendo en español, entonces hablando, corriendo, escribiendo, y también los gerundios ahí que son irregulares, como leyendo, por ejemplo, durmiendo, ¿verdad? Pero siempre con esta idea entonces de algo en desarrollo. En este caso, muchos estudiantes trabajan, entonces estos gerundios, que son verbos en gerundios, tienen relación con este otro verbo, trabajar, y tiene una indicación modal. Trabajan como? Trabajan cuidando a niños ou poniendo copas, ¿vale? Então, servindo taças aí, né? Como garçom, camareiro. Então, aqui é um sentido modal, ou seja, como trabalham. A relação que o gerúndio exerce com o verbo trabalhar nessa frase é para explicar como é que ele acontece. Tudo bem? Bueno, entonces aquí está el gerundio, que tiene ahí también esta función. Temos ahí el gerundio perfecto, que se refiere también a una acción ya acabada. El perfecto, cuando hablamos en gramática, generalmente tiene esta relación de pasado mismo, porque perfecto sería algo que tuvo inicio, medio y un fin, ¿vale? Entonces, habiendo terminado, mira, habiendo está en gerundio y terminado es participio. Y aquí participio, ¿vale? Como habíamos visto en el infinitivo perfecto, siempre se usa el participio en estos tiempos compuestos, que es el famoso hado, ido, como hablamos la clase pasada, además de los participios irregulares, como hecho, dicho, vuelto y por ahí. Entonces aquí utilizamos el verbo auxiliar, que en español generalmente es el haber, en gerundio como habiendo y terminado en participio. Habiendo terminado la entrevista, el candidato se retirou. Ou seja, tendo terminado a entrevista, o candidato saiu, o candidato se retirou. Tá? Em português, como eu disse para vocês já na outra aula, o verbo que nós utilizamos geralmente como auxiliar é o ter. Aqui no Brasil, né? Embora nós possamos utilizar o haver também, né? Havendo terminado a entrevista, tá? Mas é mais comum que nós usemos o ter. Já em espanhol, não. Em espanhol, nós utilizamos sempre o verbo haber, tá? Então, esse verbo haber, quando ele vai no gerúndio com um particípio, também nos dá a ideia de uma ação já acabada, ok? Sim? Pois, então, vamos fazer aqui um exercício. Há um pequeno texto e há que rellenar los huecos, ou seja, preencher as partes em branco,
con la forma correcta de los verbos que están ahí entre paréntesis. Tenéis ahí el texto en vuestro material en PDF también, entonces dad el pause, rellenad todo y después volved para corrección. Bueno, vamos a ver, chicos, antes de leer el texto completamente, yo voy a poner las respuestas correctas aquí, ¿vale? Entonces aquí el número 1, el verbo va a mantenerse así, estudiar, o sea, en infinitivo, ¿vale? Entonces aquí, después, conseguir también se mantiene así, sin conjugar. El número 3 va a estar en gerundio, que es leyendo. Es un gerundio irregular, porque yo utilizo la Y. Eu uso Y, né? Então ele é um gerúndio irregular, ele não é leyendo com I, como é comum. É com Y, tá? Leyendo. Tem que fazer esse sonzinho diferente aí. 4. O mandar, ele vai estar também em gerúndio, mandando. El número 5 va a estar ahí en infinitivo perfecto, haber hecho, una acción finalizada también, ¿verdad? El número 6, acabar, va a estar ahí como acabar mismo, como haber acabado, entonces puede ser estas dos opciones, acabar o haber acabado. El número 7 está en gerundio, mandando. Y el número 8 está en infinitivo, haber perfecto, haber elegido. Y por último, número 9, también ahí en gerundio, pero gerundio perfecto, habiendo hecho. ¿Sí? Vamos a leer entonces cómo está el texto. Estudiar una carrera no es ningún seguro para conseguir ese primer trabajo que resulta tan difícil. Entonces, aquí en infinitivo, porque utilizamos aquí conjugando un otro verbo como si estudiar fuera un sujeto, ¿verdad? Los jóvenes licenciados se pasan el día leyendo las páginas de anuncios de trabajo, o sea, una acción que se desarrolla allí todos los días, y mandando su currículum a diversas empresas, entonces también una segunda acción en desarrollo. Algunos se arrepienten de haber hecho una carrera conocida y tradicional como Derecho y Económicas, mientras que otros sectores hay una gran demanda de especialistas y antes incluso de haber acabado, de acabar la carrera, ya está en las empresas más interesantes. Entonces aquí, cuando hablo de un hecho pasado, de uma ação finalizada, então, eles se arrependem do quê? De ter feito, tá? Então, aí eu coloco infinitivo perfeito aqui, porque eu falei já de uma ação que se acabou, eles já terminaram, né? E aqui eu também coloquei ter acabado, né? Então, assim, antes, inclusive, de ter acabado la carreira no sentido do curso, tá? O curso universitário é muito chamado de carreira também. Então, la carreira de Derecho, la carreira de História, de Medicina. Después aqui, mandando ofertas de trabajos a los estudiantes. Entonces, en las empresas más interesantes, mandando ofertas de trabajos a los estudiantes. Aquí, hablando de acción en desarrollo también. ¡Qué envidia! ¡Qué torpeza no haber elegido alguna de estas carreras tan prometedoras! Pensarán algunos. Aqui, haber elegido, de ter escolhido, ai, que besteira eu não ter escolhido essa carreira tão promissora, tá? Seria isso a tradução. Então, assim, uma coisa que eu já fiz, que eu já finalizei, que foi essa minha escolha, e aí eu usei, então, infinitivo perfeito. Pero ahora, habiendo hecho 4 cursos de uma carreira, já é demasiado tarde. Mas agora, tendo feito já, né? Então, eu falei de algo que no passado
que está finalizado, mas que no passado foi um hábito, né? Então, tendo feito 4 anos de um curso, seria aqui para nós a tradução, já é muito tarde, ok? Então, aqui algumas palavras que se diferem um pouco da maneira com a qual nós falamos em português sobre a academia, né? Esse vocabulário universitário, que é carreira, como sinônimo de, como se fosse o curso para nós, e falar do curso aqui como se fosse o ano ou o período que nós chamamos, ok? Bueno, chicos, espero que esta clase haya ayudado un poco también entonces con estas cuestiones gramaticales y de vocabulario también. Nos vemos la otra clase siguiendo los contenidos gramaticales. Nos vemos, hasta pronto.